mañana con 21 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya se lo adelantábamos sobre esta aprobación en el Pleno del Senado de la República de la ya conocida popularmente como la Ley Chancla, estas modificaciones que se hacen, esta reforma a la Ley General de Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Código Civil Federal, que prohíbe precisamente los castigos corporales y humillaciones hacia los menores de edad. Precisamente vamos a platicar en estos momentos con el senador por Morena, Martí Batres, para que nos dé un poco más de detalles al respecto sobre la aprobación de esta, insisto, reforma ya conocida popularmente como la Ley Chancla. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Jimena, ¿verdad? Buenos días. Buenos días. Platíquenos, senador, se aprueba estas modificaciones, estas reformas. ¿Qué contemplan? ¿De qué manera se estarían protegiendo los derechos de la niñez con estas modificaciones? Bueno, mira, nosotros firmamos como país la Convención Nacional de los Derechos del Niño y de la Niña hace unos 30 años, y sin embargo, en esa convención dice expresamente que están prohibidos los castigos corporales y humillantes a niñas, niños y adolescentes, pero ese principio no se había trasladado a nuestras leyes. Entonces, esta reforma introduce al Código Civil Federal y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes varios principios, 4 principios. Primero, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación, a la crianza. En segundo lugar, la prohibición de los castigos corporales y humillantes en el proceso de formación y de crianza. En tercer lugar, define lo que son los castigos corporales y pone un conjunto de ejemplos como castigos que implican violencia física contra los menores. Y en cuarto lugar, define los castigos humillantes como aquellos que tienden a ridiculizar, estigmatizar, a generar burla contra el menor. En esos 4 conceptos se incorporan tanto a la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, como al Código Civil Federal. Se trata de una reforma que han reclamado organizaciones de la sociedad civil, como Save the Children, que es una organización civil internacional, y se trata también de un viejo debate. Con esto damos un paso importante en la lucha contra la violencia hacia los menores. Se ha avanzado mucho en la lucha, en el planteamiento jurídico del combate a la violencia hacia las mujeres. Hay que dar un paso también en el planteamiento de combate contra la violencia hacia los menores. Ese es el sentido y la esencia de esta reforma. Senador, uno de los cuestionamientos que se ha hecho al respecto es la falta de una sanción precisamente para quien ejerza cualquiera de este tipo de prácticas de violencia o de humillación hacia la niñez. ¿Por qué no contemplan las sanciones? Las leyes ya contemplan sanciones y procedimientos. En el caso del derecho familiar, hay un conjunto ya de sanciones que están establecidas de carácter civil. Lo que esta reforma no hace es incorporar sanciones de carácter penal. Esta es una reforma que se da en el ámbito del derecho social, familiar y civil. No se ha querido incursionar en el derecho penal porque eso puede generar más conflictos, más problemas. Aquí se trata de establecer un principio que se buscará cumplir por la vía civil y familiar, sin criminalizar a padres y madres de familia, sin incurrir en la vía punitiva. Se prefiere la vía preventiva y no la vía punitiva.
Esto es importante también porque la idea no es generar un enfrentamiento con padres y madres de familia. Se entiende la gran responsabilidad que tienen a cargo de sus hijos, sino la idea es ir generando una cultura para la paz, una cultura de la no violencia. Ese es el objetivo, ese es el camino que se ha escogido con este tipo de reforma. Senador, y precisamente hablando de esta cultura de la paz, también se contará con mecanismos que ayuden, si usted me lo permite la expresión, a cambiar el chip en los padres de familia. Venimos de generaciones que en ese momento son padres, abuelos que incluso cuidan a los menores, que fueron educados con la nalgada, con el cinturonazo, con el chanclazo, con el pellizco, y que podrían repetirse estos patrones. ¿De qué manera se buscará cambiar estas conductas, modificarlas? ¿Se contempla? Bueno, ya al establecer este principio nos ayuda a tener un punto de partida para impulsar los cambios culturales. Y por supuesto en la exposición de motivos de la reforma se habla de la necesidad de cambiar la visión de la educación de hijas y de hijos, y se habla de cambiar también la forma de educar, de cuidar, de resguardar a niñas y niños en las instituciones públicas. Es importante señalar que esta reforma no se dirige solo hacia los padres y madres de familia, sino también hacia tutores, hacia quienes tengan la responsabilidad de la guardia o custodia, y hacia el personal de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de asistencia social que tienen a su cargo menores. Entonces, este es un punto de partida importante para ir cambiando conductas, y evidentemente se tendrá que correlacionar con otro tipo de reformas y sobre todo con cambios culturales. En el caso de las leyes no podemos decretar los cambios culturales, estos se tienen que dar en los hechos. Sin embargo, al establecer principios, estamos también diciéndole a la sociedad qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale. Aquí hay entonces un punto de partida fundamental para ese cambio de cultura en la relación entre padres e hijos, entre responsables de la crianza y los hijos. Senador, estas propuestas han generado opiniones divididas. Por un lado, insisto, aquellas personas esa generación que creció con este tipo de prácticas y que señalan y hemos escuchado expresiones, que crecieron con nalgadas o con cinturonazos y no pasó nada. Me gustaría que nos platicara usted sobre las afectaciones que deja este tipo de prácticas a la niñez ya en una edad adulta, o en el corto o en el mediano plazo. Bueno, más bien muchos psicólogos infantiles y muchos especialistas dan cuenta de las enormes consecuencias que puede tener en la conducta de niñas y niños la violencia, el resentimiento que se carga a lo largo de la vida. Este tipo de prácticas puede llegar a tener manifestaciones verdaderamente alarmantes. Hay niños que reciben como castigo que les apaguen un cigarro en la piel, o que los encierren en un sótano, o que los hagan caminar con vestuario ridículo en la calle, o en fin, hay una gran cantidad de castigos muy violentos que los encadenen, es decir, que todos esos castigos pues lo que generan es un gran resentimiento en la infancia, de niñas y niños, que muchas veces se manifiesta también de forma violenta, como un regreso hacia la sociedad en su conjunto en la edad adulta. Esto no es mecánico tampoco, no quiere decir que un niño que es golpeado en la infancia necesariamente será violento y golpeará a la gente cuando sea grande. Hay muchas situaciones que acontecen a lo largo de la vida. Sin embargo, muchos de estos casos dejan huella, especialmente en las personas más sensibles,
y especialmente cuando se trata de casos más virulentos de violencia, dejan una huella que se manifiesta en un grave resentimiento hacia la sociedad. Entonces, por eso decimos que educar para la paz es mejor. Ahora bien, nosotros no podríamos estar de acuerdo en esta idea de que si se educa a los niños con violencia, crecen y no pasa nada, porque no hay ninguna evidencia del no pasa nada. Al contrario, lo que tenemos son sociedades violentas. Nosotros podemos tener los datos, ver los análisis de las violencias de diverso tipo, violencias delincuenciales, violencias familiares, violencias escolares, violencias de muy diversa naturaleza, incluso pues las propias violencias de naciones contra otras naciones, violencias raciales, en fin, hay una gran cantidad de violencias. ¿Cómo acabamos con todas esas violencias que existen en la sociedad contemporánea y que han existido a lo largo de mucho tiempo en muchas regiones? Pues hay que encontrar las formas de convivir sin violencia, y evidentemente el combate a la violencia hacia niñas y niños es una forma de combatir la violencia en la sociedad. Senador Martí Batres, ¿algo que guste agregar sobre este tema antes de despedirnos? Simplemente diría que las experiencias que se pueden tener son muy diversas. Y conocemos también muchos casos ya en nuestros días de familias que educan a sus hijos sin violencia, y esos hijos son más felices. Esta es la regla general. Esos hijos viven con mayor armonía, y esos hijos tienden a ser más armónicos con el resto de sus compañeros, de los vecinos y de la sociedad en general. Por eso siempre en todos los órdenes luchar contra la violencia será mejor. Por supuesto, esto no indica que no haya una responsabilidad correctiva, por supuesto que la hay una responsabilidad en la conducción, una responsabilidad en poner límites, una responsabilidad educativa, pero todo esto se puede hacer sin la violencia física, sin la violencia humillante. Son derechos que tiene la infancia. Hay muchos grupos sociales que luchan por sus derechos, y muchas veces los derechos de la infancia se quedan rezagados porque difícilmente niñas y niños se van a organizar o se van a movilizar o van a protestar organizadamente, articuladamente, para reclamar sus derechos. Entonces debemos tener conciencia de ello para también, como servidores públicos, como legisladores, como tomadores de decisiones, tener responsabilidad y hacer las reformas, las modificaciones necesarias en las políticas públicas y en las leyes en favor de niñas y niños, en favor de los derechos de niñas y niños. Senador, muchísimas gracias por esta entrevista, muy útil, información importante. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Muchas gracias también, bonito día por allá, y gracias a ustedes por su interés en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, senador Martí Batres. Hasta pronto. Vámonos allá en casita a un corte comercial. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Es muy breve y regresamos con más información.